para, para ir derechamente a lo que nos corresponde de contenido. Chiquillos, segundo medio A. El tema de hoy día es el holocausto judío, ¿ya? Lo vamos a considerar como un tema respecto al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Ya no estamos en el estallido propiamente tal de la guerra o el inicio, sino que el desarrollo mismo, con muchas batallas, invasiones de un país a otro, declaraciones de guerra entre naciones opositoras al régimen, por ejemplo, de Hitler o de Mussolini o el japonés. ¿Mm? Pero particularmente quiero tratar este tema porque me parece súper importante aclarar ciertos puntos que muchos deberían conocer o que de repente confunden sobre esta temática. Pero la idea es conocer y reflexionar sobre el significado y el impacto del holocausto judío, ¿ya? Yo voy a mostrar algunas imágenes que obviamente son de mucho respeto frente a lo que nos está mostrando la situación. Pero entre otras cosas, el holocausto generó un efecto emocional y psicológico muy fuerte, no solamente en la comunidad judía que sobrevivió a esta persecución, sino que a nivel mundial, que de hecho hasta el día de hoy tiene sus consecuencias y que se las voy a contar al final de esta clase. Como ven en estas fotografías de la época, muchos de los prisioneros judíos en los mismos campos de concentración tenían que trasladar a sus propios familiares, amigos, parejas, hijos, hijas o gente de su misma raza a los lugares donde eran incinerados estos cuerpos humanos y que eran convertidos, no sé, algunos hablan muchas veces de jabones, algún tipo de herramienta, pero básicamente e independiente de lo que pueda existir frente a muchos mitos de qué es lo que se hacía con los cuerpos de los que eran sometidos a tortura, la gravedad de estos efectos es hasta el día de hoy, pucha, eh, incontable, ¿ya? Además, el holocausto judío también dejó muchas marcas respecto al trato que recibieron gente de distintas edades y que eran obviamente marcados, en este caso como mujeres, hijos, familias o gente que tenía negocios dentro de lugares como Alemania. De hecho, la persecución judía ocurre principalmente en los límites al interior de Alemania, en paralelo a lo que Alemania hacía con su ejército invadiendo países como Inglaterra, Polonia, Bélgica o Francia, ¿ya? Eso ocurre de alguna manera de manera paralela, ¿ya? Entonces al interior de Alemania sucede principalmente esto. Posteriormente otros países van a imitar este acto de persecución, como por ejemplo en Alemania, como en Italia, o incluso en Japón, o incluso en Rusia, que es un país opositor a Alemania, pero que lamentablemente tuvo este tipo de política básicamente para perseguir a los opositores o a la gente que no seguía los ideales, que por ejemplo en Alemania Hitler siempre decía en sus discursos respecto a los judíos, que los consideraba siempre el origen de todos los males. Por lo tanto, muchas generaciones fueron afectadas hasta el día de hoy producto de esto. Y lamentablemente también lo que yo les mostraba en una imagen anterior a la que yo acabo de cambiar, muchos judíos nunca fueron reconocidos cuando fueron asesinados, torturados y convertidos básicamente en pilas de cuerpos como aparece en esa imagen, que es bastante fuerte. De hecho, muchos nombres quedaron olvidados de los registros de, por ejemplo, de defunciones cuando eran llevados a las cámaras de cremación donde eran quemados los cuerpos y reducidos a escombros y a cenizas, o eran enterrados en fosas comunes. Yo obviamente entiendo que puede haber más gente sensible que yo mismo cuando veo estas imágenes porque lo he mostrado siempre en cada segundo medio que tengo, pero es importante que se cuente en esta clase sobre estos temas porque el impacto visual es incluso más potente de lo que yo estoy mostrando acá y es cosa de buscar por internet, pero para ser gente que ya está en un curso un poquito más grande, siempre hay que tener un respeto por lo que ocurrió hace mucho tiempo, porque si esto no hubiese ocurrido, no existirían los derechos humanos, no existiría, por ejemplo, no sé, bueno, a pesar de que todavía existe en la tortura, eh, la esclavización, en los niveles que existía en la época de la persecución alemana contra los judíos. Si bien hoy día todavía existen ciertas conductas humanas sobre la tortura, yo creo que esa tortura, no quiero justificarla tampoco,
son cantidades que incluso son menores a los que hubo en su momento en el episodio del holocausto judío por parte de los nazis. Porque de hecho, producto de este episodio, murieron más de 11 millones de personas solamente por estar en campos de concentración y ser torturados por fines médicos, fines de experimentación humana, entre otras cosas. ¿Ya? Así que me disculpo si es que hay alguien que sea más sensible a este tipo de imágenes, pero igual son necesarias de mostrar. Y la última imagen tiene que ver, obviamente, los campos de concentración. Esta famosa historia del niño pijamarraya, que proviene el nombre producto de este tipo de indumentaria que tenían que utilizar como si estuvieran en una cárcel, pero incluso en condiciones peores que en una cárcel. Por lo tanto, muchas de estas galerías de imágenes que son fotografías reales o incluso dibujos que fueron hechos por niños encerrados en campos de concentración, que les voy a mostrar también, tienen que ver con este tema. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes me podría decir qué entiende por el holocausto judío? A pesar de que yo ya lo he contado en estas primeras palabras. ¿Alguien que me pueda comentar esto? ¿Qué entiende? Bruno, ¿qué entendís tú por holocausto judío? Como ¿cómo? Esclavización. Esclavización, sí, esclavización judía, cambio, eh, expandir el régimen de Hitler, Ujú. mm, eso yo lo podría entender. Perfecto. Súper bien. Muy buen aporte. ¿Alguien más, chiquillos, que pueda comentarme del holocausto, de lo que saben más o menos? No sé, ahí tú, Marcelito, Ilian, Connie, Benja. ¿Alguien ubica más o menos de qué se trata este tema? Masacre, más que nada. Masacre, ya, masacre hacia Ah, personas, obviamente, ya. ¿Y qué otra cosa y más? en gran escala, Ya, a gran escala, ¿te refieres a mucha gente? exacto. Ya, perfecto. Marcelo, ¿tú Iba has a visto? acabar el mundo para los judíos, por ese Claro, holocausto una especie de catástrofe, así como el apocalipsis, por así decirlo, como que se les va de a los acabar el mundo a los judíos, judíos, ¿ya? literalmente. Literalmente, correcto. ¿Alguien ha visto alguna película donde se trate el tema del holocausto, de los campos de concentración y tortura contra el pueblo judío en la época de la Guerra Mundial? ¿Alguna película ustedes han visto? Yo me vi dos películas sobre relacionado Ya, al La los del, judíos. ya, la del caballero que, La del niño del la que pijama de pasó. raya, ya. y hay otra de un nazi que quería ayudar a los judíos para salir de ahí. La No sé cómo se lista, llama, pero la la li- lista de Schindler. esa, esa misma de la vi. Buenísimo. Lo único malo es que me salieron un par de lágrimas en ese momento, pero bueno. O sea, yo cuando veo la lista de Schindler siempre lloro. O sea, es muy potente la historia porque trata de apegarse mucho a esa situación. Ilan, ¿tú ibas a decir alguna película también? Ah, sí, no sé cómo se llama así, pero es el caballero que tiene con el hijo La vida y es bella. el, como, sí, Ah, la vida, esa sí. misma. Es hermosa esa película, es muy linda. A mí También. también me hace llorar muchas escenas de esa película porque si bien no retrata la crudeza del holocausto propiamente tal como se los mostré en las imágenes, pucha, Pero representa la esclavización que tuvieron los judíos. Muy exactamente, fuerte. es muy potente esa situación respecto a lo que se trata de mostrar en una historia de un padre con un hijo que Dylan, ¿por qué hace... estáis jugando Rocket League? Sí, po. No me interrumpa la clase, por favor. Ah, Ya, oye, súper bien lo que comentaron y ojalá los demás, si no han visto alguna de esas películas, como La vida es bella, La lista de Schindler, véanla, por favor, porque representa en general mucho de lo que podemos comentar hoy Profe, día. aquí la Javi Leiva puso el diario también de Ana Frank. También el diario de Ana Frank, de hecho no me aparece mucho el chat como para poder mencionarlo, pero gracias Bruno por la acotación. También el diario de Ana Frank, que es un personaje también Aquí también femenino, pone la ladrona del libro. la ladrona de libros también, pucha, hay de todo para entender el holocausto. Hay películas más románticas o más suaves para hablar del tema y hay películas que son mucho más crudos y más directos que ustedes pueden encontrar en internet. Pero como ustedes ya se dieron cuenta, conocen del tema. Y aquí yo les voy a presentar algunos detalles que de repente en esas películas no se mencionan. ¿Ya? Ahora, tomando en cuenta lo que pueden saber del tema, hay que dar cierta información tal vez más desconocida. En la palabra Shoah, ¿ya? En hebreo significa catástrofe. Por lo tanto, la palabra holocausto para los judíos
es lo que usted incluso, o alguno de ustedes mencionó por ahí, la catástrofe, ¿ya? Y la imagen que sale ahí es un dibujo de una de las niñas que dentro de los muchos campos de concentración que habían en Alemania y en algunos otros países invadidos por los alemanes, ¿ya? Trató de representar de manera muy fiel. De hecho, es un dibujo de la época, en donde las familias subían a estos trenes donde eran llevados a los campos de concentración con el cuento de que los iban a dejar en otro tipo de lugares, que dejaran sus cosas porque se lo iban a entregar después cuando ellas llegaran, entre otro tipo de inventos que muchas veces los nazis les decían a estas personas que eran llevados contra su voluntad. Eso es una imagen, creo que era de una niña de uno de los campos de concentración cercanos a Auschwitz o Prusia, no me acuerdo muy bien. Creo que Auschwitz está tenía... lleno de línea del tren. Sí, pues, de hecho Auschwitz La entrada, es uno de los campos de concentración más famosos de Alemania porque básicamente era como el centro neurálgico de las actividades criminales que tenían los soldados nazis o los líderes nazis, que eran, que eran dirigidos por Himmler, que es el nombre de la persona que yo les voy a mencionar más adelante, que fue básicamente el líder, perdón, y organizador de todo este tema del holocausto, ¿ya? Obviamente organizado mental o intelectualmente por Hitler, ¿ya? En segundo orden, o en la segunda idea, la terminología nazi habla del holocausto como la solución final, ¿ya? Si para los hebreos era la catástrofe mayor, para los nazis era simplemente la solución final a un problema muy grande, que era tener a esta comunidad extranjera dentro del propio territorio. Por lo tanto, también podemos decir que la palabra holocausto en la RAE, en la Real Academia Española, es la gran matanza de seres humanos bajo diversos actos. Fusilamiento, tortura constante, violación, trabajo forzado, experimentación biológica humana, etc. Pero eso es sinónimo de genocidio, ¿ya? De ahí básicamente la palabra holocausto, ¿ya? Por lo tanto tenemos tres acepciones. La hebrea catástrofe, la alemana nazi solución final y el término según el diccionario de la Academia Española, que es básicamente genocidio, ¿sí? Entonces, vamos a ver rápidamente el porqué del holocausto, la razón de la existencia de esta política que tenían los alemanes. Primero hay que mencionar que el holocausto mató a más de 11 millones de personas aproximadamente. Y ojo, no solamente eran judíos, familias judías, hombres, mujeres o niños, sino que también todo lo que fuera contrario al discurso de la pureza racial alemana. Gitanos, otro grupo étnicos, por ejemplo, raza negra, provenientes de otros países o continentes, opositores al régimen, que fueran incluso alemanes que estuvieran en contra de esta política de exterminio o de la política ideológica alemana, prisioneros de guerra, como también que durante la Segunda Guerra Mundial era muy obvio que hubiera, gente de otras condiciones sexuales. Muchos homosexuales también eran tomados prisioneros y fueron parte de esta cantidad de gente que fue asesinada brutalmente por culpa de esta política racial, ¿sí? La práctica del holocausto, de la persecución contra los judíos y otros grupos también, se usó desde 1941 aproximadamente hasta el final, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial. Si bien otros países utilizaron la estrategia, hay que considerar el holocausto judío como el tema central, obviamente, de esta clase y vinculado a lo que es la política alemana nazi, ¿ya? Algunos dirán, pero profe, holocausto hay otras partes en el mundo. Sí, estoy de acuerdo, pero esta clase está enfocada a lo que estamos conversando aquí, ¿sí? Netamente con lo de la Segunda Guerra Mundial. Heinrich Himmler, este caballero, que fue uno de los lamentables creadores de esta política de exterminio racial, fue el planificador, organizador y supervisor de este procedimiento cruel, antihumano y fuera de todo marco moral que nosotros podamos conocer a lo largo de la historia. Algunos dicen Hitler, 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 Hitler. En realidad Hitler tenía el discurso, tenía la autoridad, tenía de alguna manera el mando por ser el gobernante de Alemania, pero
las personas que inventaron todas estas cuestiones de experimentación biológica, torturas, campos de concentración, provienen desde otras mentes. Y una de ellas era Heinrich Himmler, que obviamente es un colaborador, fue un colaborador muy cercano a Hitler, y que Hitler obviamente lo avalaba frente a las ideas que él entregaba para poder torturar mejor o de manera más eficiente a los judíos. ¿Ya? Bueno, el Pero nombre aquí parece ser como un familiar de Hitler. parece, ¿no es cierto?, con el tema del corte de pelo, el bigote, qué sé yo. No Pero en general por su nombre, por cómo se ah, dice. también. Puede ser esa posibilidad, pero en realidad no tenían lazos familiares o sanguíneos, pero pucha, cuando tú entras en una ideología, Bruno, terminas hasta transformándote físicamente probablemente, ¿no? ¿Cachai? O sea, puede que el nombre sea una especie de cercanía, pero en realidad no la había, ¿ya? Solamente Mm. cercanía política, ideológica y también un poco de pensamiento respecto a qué hacer con estos judíos, lamentablemente. Eh, la política del holocausto, ¿ya? No solamente al mando de personajes como Himmler, ¿ya? Tiene que ver con este discurso que hizo Hitler ya durante este famoso gobierno del Tercer Reich, ¿ya? Respecto a la restauración racial en Europa. Dentro del discurso de restauración racial, dentro de las muchas ideas que habían de este gran discurso, ya yo digo gran discurso por la cantidad de cosas que decía Hitler, no por lo bueno, porque no tiene nada de bueno eso, el antisemitismo. El antisemitismo es básicamente una postura, una actitud contra todo lo que no sea de la raza que yo soy, de lo que yo represento. Básicamente lo que es no solamente xenofobia, no solamente lo que es discriminación, sino que básicamente odio a una raza o una etnia en particular. Y el antisemitismo tiene que ver el odio hacia los judíos en todo aspecto, cultural, político, biológico, económico, incluso su existencia misma. Por lo tanto, en el discurso de la restauración racial de Europa, no solamente de Alemania, Hitler era muy antisemitista porque los judíos, según él, era el origen de todos los males. Ahí me comí una D en el Power. Pero básicamente ahí está como la razón de, en parte, este plan de holocausto o persecución contra el grupo judío o la comunidad judía dentro de Alemania o en otras partes de Europa. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial es importante decir que los judíos no tenían un estado, no tenían un país en el mapa, ya no existía Israel todavía en esa época, eso viene después. Ojo con eso, ya que va a ser importante para la conclusión de la clase. Entonces, tomando en cuenta este discurso antisemita o esta postura antisemita dentro del discurso de la restauración racial, la política nazi de guerra, no solamente dentro del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, con esto de la estrategia relámpago, ¿no? Con este tema de la invasión a otros países, también incluyó el holocausto, ¿ya? Y la persecución política contra los judíos. Por lo tanto, el holocausto nace dentro de un plan nazi para los territorios ocupados, ¿ya? Es parte de ese plano, esa política de guerra de Alemania. ¿M? Y que tenía tres focos de acción, en donde obviamente incluía este procedimiento de persecución contra el pueblo judío. El primer foco de este plan de guerra o política de guerra nazi es destruir la posición política. ¿Ya? Todos los que estuvieran en contra de la política de restauración racial, de mejoramiento de la soberanía alemana, del aumento del territorio o la invasión de otros países, tiene que ver con este foco de destrucción de la oposición política. ¿Ya? Y que entre medio obviamente está el holocausto. El segundo foco es el exterminio de la población considerada inferior, porque no aporta a la pureza racial y tampoco aporta a la productividad y al desarrollo de lo que Hitler buscaba resurgir en Alemania, o sea, el esplendor alemán. Y no solamente el alemán, sino que el europeo, ¿ya? También como política de guerra nazi. Por lo tanto, todo lo que fuera inferior tenía que ser lamentablemente exterminado. Y finalmente, otro foco es la movilización de personas para trabajos forzados. Si yo quiero mejorar mi armamento en cuanto a cantidad y a calidad, muchas de las personas que trabajaban en las fábricas, y eso es parte de la trama de la lista de Schindler, era utilizar gente de estas clases o etnias o comunidades inferiores. Por eso en esa película,
el personaje principal, que es dueño de una industria que confeccionaba casquillos de balas, ollas, herramientas de ese tipo de material metálico, utilizaba mucha población judía y que coincidentemente les permitió ser salvados de ser llevados a campos de concentración nazi. Por lo tanto, muchos de los judíos terminaron transformándose en mano de obra barata en algún tipo de fábrica, y entre muchos de ellos fueron también salvados del holocausto, y otros tantos, que fueron la mayoría, lamentablemente terminaron en campos de concentración, siendo obligados a trabajar 24 horas, 7 días a la semana, con mínimos descansos, en situaciones inhumanas de vida, y que terminaron muchas veces siendo parte de las famosas experimentaciones biológicas de los médicos alemanes, y también en las famosas cámaras de gas donde eran llevados para ser eliminados y exterminados de la faz de la Tierra, lamentablemente. Entonces, el plan de política de guerra nazi incluía estos 3 focos en donde obviamente el holocausto judío cabe dentro de este tipo de focos de acción político y militar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O vamos bien? Bruno, Marcelo, Ilan, Connie, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Súper, gracias. Ya, vamos al centro neurálgico o segunda parte de esta clase. La limpieza racial. Si había una política de guerra donde había que exterminar a lo que fuera inferior, obviamente dentro de la lógica del holocausto judío está esta política de la limpieza racial. Y para yo hacer esta limpieza racial, los alemanes crearon 2 instancias. La primera, la creación de los famosos guetos, que son poblaciones que son aisladas y cercadas dentro de grandes ciudades o poblaciones del territorio alemán, ¿ya? Y por otro lado, los campos de concentración. Aquí muchas personas se confunden porque creen que los guetos y los campos de concentración son lo mismo, pero son muy diferentes unos de otros. De hecho, las 2 imágenes que están ahí en la pantalla, yo me voy a sacar un poquito de la imagen, muestran las diferencias más o menos evidentes. Un gueto es una comunidad dentro de una ciudad o poblado alemán, pero es que es aislado y cercado, en donde los judíos podían tener una vida medianamente normal. Vivían en sus mismas casas, junto con sus respectivos familiares y amigos, tenían cierta posibilidad de poder hacer sus propias cosas como trabajos, negocios, pero que vivían de manera aislada de lo que era la comunidad, por así decirlo, normal, en las ciudades que yo he dicho recientemente en la antigua Alemania nazi. De hecho, en la imagen que se ve aquí arriba, Un barrio no, pobre. claro, eran barrios que también estaban muy empobrecidos, porque literalmente eran aislados del sistema que normalmente hacía o funcionaba dentro de la normalidad en esa época alemana. Por lo tanto, se empobrecían muy rápidamente, porque eran dejados fuera del sistema, pero con condiciones mejores de vida que en un campo de concentración. De hecho, en el letrero, literalmente, yo no conozco muy bien el idioma alemán, pero claramente es una excepción a que en este lugar viven judíos. Es como no entre, prohibido la entrada de alemanes, y básicamente un mensaje para dar a entender de que en esa comunidad solamente hay judíos, y por lo tanto, si ustedes se fijan, están con cercos, está con una pura entrada, está vigilado, entre otras cosas. En cambio, el campo de concentración, que es mucho más conocido por ustedes, es aquel campo que funcionaba como prisión política, supuestamente, pero ahí ocurrían las peores atrocidades: persecución, tortura, violación, fusilamiento, asesinato, experimentación, entre otras cosas. Y ahí la mayoría de los grupos judíos, gitanos, comunistas, homosexuales y opositores al régimen nazi eran aprisionados contra su voluntad. ¿Ya? Entonces hay una gran diferencia entre un gueto y un campo de concentración. Y dentro de los campos de concentración, a diferencia de los guetos, ¿ya? Lamentablemente ya todo el mundo aquí debe conocer el tipo de estrategia que se utilizaba contra los judíos. El uso de gas, Las cámaras. las cámaras de gas, correcto, el ahorcamiento como sistema de presión para poder obtener información, por ejemplo. Pucha,
periodos de hambre total, en donde no se les dejaba comer ni siquiera un pedazo de pan duro, nada, con suerte agua, y ni siquiera eso, por lo tanto morían de hambre. De ahí que es muy común ver las fotos de los judíos como muy desnutridos, muy flaquitos, en una condición biológica pero deplorable, y también producto de ese tipo de estrategia. Y como lo que yo he mencionado, la tortura y experimentación médica. Lamentablemente en el discurso alemán existía también los planes de avance y experimentación médica para poder tener algún tipo de armamento biológico, uso de vacunas o algún tipo de químico que pudiera servir para avanzar en la evolución tecnológica en el campo de batalla, como también en la medicina propiamente tal y en los avances que supuestamente los alemanes decían tener con este tipo de experimentación contra los judíos. Lo que lamentablemente con el tiempo todo fue descartado. Muchos de los intentos de avances médicos en la Alemania nazi fueron derrumbados porque muchas de sus experimentaciones terminaban con la vida de muchos prisioneros judíos y otros tantos. Por lo tanto, esa idea de avance médico en realidad simplemente era una estrategia más dentro de lo que era este tema del holocausto contra el pueblo judío. ¿Sí? Y creo que ya para ir cerrando, las consecuencias del holocausto que ocurrieron obviamente posterior al término de la Segunda Guerra Mundial, pero para que también lo tengan claro, si ya vimos un poco qué caracterizaba a este proceso muy violento contra la humanidad, podemos decir qué consecuencias de eso trae. En primer lugar, nuevas políticas de protección a grupos étnicos. O sea, hoy día tenemos en Chile los problemas que hay contra el pueblo mapuche. Y podríamos decir que eso en parte podría ser una consecuencia de estas acciones que hace más de 80 años atrás ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente no sabemos de torturas contra el pueblo mapuche, no sabemos de campos de concentración contra el pueblo mapuche, pero antiguamente en nuestra historia los mapuches fueron exterminados por el Estado chileno, en la famosa pacificación de la Araucanía. Por lo tanto, ahí tenemos casos en donde incluso antes de la Segunda Guerra Mundial teníamos episodios en la historia de muchos de los países que tenemos hoy en día en el mundo en donde se vivieron procesos más o menos similares de persecución y exterminio contra otras etnias o grupos indígenas que supuestamente son minoritarios en la historia humana. Por lo tanto, luego de lo que ocurrió con los judíos, los países se ponen de acuerdo y establecen nuevas políticas de protección, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El derecho a la vida, el respeto a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, a vivir en un territorio seguro y protegido por las leyes, entre otras cosas, es parte un poco de las consecuencias que ocurren de este lamentable episodio conocido como Holocausto. También otra consecuencia importante es la creación del Estado de Israel. Luego de la Declaración de los Derechos Humanos, los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial ubican en el mapa a todos los sobrevivientes del Holocausto judío y los que estaban repartidos por el mundo también, y los ubican geográficamente en el nuevo Estado de Israel. Pregunta, ¿alguien sabe en qué parte del mundo se encuentra el Estado de Israel actualmente? En el Medio Oriente, si no me equivoco, que es donde Perfecto. están los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, más o menos por ahí. Un poquito más lejos de eso, pero por ahí Ahí. podríamos establecer la zona al menos donde ¿Dónde se estaba ubica qué? Israel. Donde estaba los Emiratos Árabes Unidos, me dice el Marcelo. Pero yo le digo que un poquito más lejos de esa ubicación. De hecho, se lo voy a mostrar aquí en el mapa. Por eso te quería preguntar esto. Israel, en 1946, no existía como país. Eran pueblos, eran pequeñas comunidades, como sale aquí. El color verde es lo que antiguamente era Palestina, que sabemos que actualmente está en un conflicto terrible que lleva décadas contra el pueblo de Israel y viceversa. Pero ese conflicto es Está al lado de Egipto. lamentablemente... ¿Ah? Está al lado de Egipto. Egipto, de hecho, Egipto, si extendiéramos el mapa, se encuentra para el lado izquierdo del mapa. Exactamente. Si yo tomo aquí el territorio de Palestina que está en verde, Egipto se encuentra en el lado izquierdo. Exacto. Y lo que dijo Marcelo de los Emiratos Árabes se encontraría mucho más abajo de lo que está el mapa. ¿Ya? Así que Oh, para que
nos ubicamos mejor. Pero Pucha, ¿Te antiguamente, quedo pegado? ¿O no? ¿Me estoy pegado yo? no, está bien, Ah, no, estaba bien, tranquilo, entonces te veía todo pegado. no, tranquilo, ahora volvió. Palestina antiguamente era dueña de este territorio, por eso el color verde. Cuando es creado el país Israel, en 1947, por ahí, se establece esta estructura. Básicamente, el territorio de Palestina se ve muy reducido y Israel se ve obviamente mucho más notorio de que en este primer dibujito que sale aquí al principio, que era básicamente grupitos muy pequeños de judíos. ¿Ya? ¿Cuál es el gran avance? Claro, darle un Estado a Israel, pero ¿cuál es el gran problema? De que se lo ubicó en un territorio que ya le pertenecía a otro país, que era Palestina. Y eso va provocando que lamentablemente, producto de este buen acto de ubicar y darle de alguna manera una retribución a los judíos que fueron perseguidos por los alemanes y otros pueblos que eran totalitarios, eh, terminó convirtiendo esto en un conflicto. Con las décadas siguientes hasta el día de hoy, Israel empezó a tener una guerra interna con Palestina por quién tenía el territorio, y si ustedes se fijan, actualmente Israel ya es dueña de todo lo que antiguamente le pertenecía a, España, a Palestina, casi por un derecho constitucional y legal. Si bien, ¿qué quiero concluir con esto? Se crea el Estado de Israel. Con el paso del tiempo, Israel va avanzando en dominación de de lo que ellos consideraban era su territorio, que desde la antigua Biblia les pertenecía, pero que en ese momento era parte de otra nación conocida como Palestina. Y hasta el día de hoy la situación está súper complicada internamente, porque cada vez los palestinos tienen menos territorio de lo que tenían antiguamente. Pero ¿qué quiero dejar en claro esto? De que a Israel se le entrega un territorio que finalmente va a acaecer en los futuros hechos que yo les he resumido en este mapa. ¿Sí? Eso serían como las tres grandes consecuencias producto del holocausto judío. Una es más ligado a este tema territorial del Estado de Israel, pero los otros dos anteriores tienen que ver con una protección a la dignidad y a la existencia humana desde que una persona nace, ¿ya? Producto de estos actos atroces que ocurrieron durante el periodo de holocausto judío, ¿sí? Como conclusión, entonces, yo les quiero dejar dos afirmaciones. El comportamiento humano ante las catástrofes sociales. Si hay una guerra, generalmente van a haber países que van a buscar y culpar de todo a otros. ¿Qué es lo que hizo Alemania? Culpó de todos sus males a los judíos y los persiguió, los asesinó, los torturó, experimentó con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra conclusión es que las consecuencias del holocausto permanecen hoy día en la actualidad. Por ejemplo, los conflictos entre las naciones por culpa de la afirmación anteriormente dicha. La idea de la tortura y la persecución contra otros pueblos que piensen distintos, que estén viviendo en un territorio que no les corresponde supuestamente, si pertenecen a una etnia totalmente distinta a la que está gobernando un territorio determinado, entre otros casos que yo he mencionado en esta clase. Por lo tanto, el tema del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, en paralelo a lo que ocurría en el campo de batalla, por ejemplo, en Francia, en Rusia, en Polonia, o cuando se mete Estados Unidos, no es que signifique que sea menos importante. De hecho, es súper importante que en medio de todo este tema militar se hable o se haya hecho, por ejemplo, una clase dedicada a hablar de este tema del holocausto, ¿sí? Así que eso, chiquillos, es súper importante tener eso presente para que más adelante la tarea, y no solamente la tarea, sino que la evaluación, pueda tener un buen desarrollo y lo hagan, pucha, ojalá de una manera impecable.